don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 311 al 315. Los nobles de la Bahía de los Esclavos le recordaban a Viserys a los Tirosi. Mientras que los Tirosi se centraban en los llamativos colores de su cabello, los dueños de esclavos de aquí dedicaban su energía a elaborados peinados. Isdar de Meeren se peinaba el cabello formando alas a ambos lados de la cabeza, mientras que Osnag lucía cuernos como los de un antílope. Algunos de los dueños de esclavos que estaban frente a Viserys tenían peinados alados similares, mientras que otros les daban forma de garras de águila, garras de oso y otros diseños extravagantes. Aunque a Viserys le parecían ridículos sus estilos, mantuvo una expresión neutral, consciente de la situación. Al fin y al cabo, Robert iba a venir y no podía permitirse provocar problemas innecesarios ahora. Los buenos señores de Astapor también estaban evaluando a Viserys, preguntándose cómo manejar la negociación. Normalmente, regatearían e inflarían el precio de los Inmaculados, pero el comportamiento reciente de Viserys sugería que tal vez no se percataría de esos detalles. Aún así, sabían que no debían subestimarlo. Astapor se extendía al este, y Viserys había elegido un puerto al oeste para desembarcar. Sus dragones se habían posado en las almenas de Astapor, y el dragón amarillo extendió sus alas, proyectando una enorme sombra que sembró inquietud entre la multitud allí reunida. Mientras ambas partes se preparaban para hablar, una pequeña figura se abalanzó repentinamente hacia adelante, chocando con Krasis. «Es Missandei», murmuró alguien, sorprendido. Krasis fue tomado por sorpresa, completamente desprevenido ante las acciones de su joven traductor. Se quedó paralizado, al igual que los demás dueños de esclavos, que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. ¿Es un asesino? La idea cruzó brevemente por la mente de algunos, pero rápidamente se dieron cuenta de que era absurda. Missandei tropezó al bajar corriendo las escaleras, y su cuerpo se inclinó hacia adelante. Cayó al suelo con fuerza, raspando su rostro contra el piso de piedra. Al levantarse, el lado derecho de su cara estaba cubierto de polvo, y un fino hilo de sangre brotaba de una herida reciente. La escena fue tan inesperada que dejó a todos en un silencio atónito. Cientos de ojos se posaron en la pequeña, su asombro era palpable. Con sus grandes ojos dorados, Missandei alzó la mirada hacia Viserys y, en la lengua común, gritó. «Su gracia, los buenos maestros quieren matarlo. Debe marcharse». Su voz aguda y frenética atravesó la tensa atmósfera como una cuchilla, destrozando la fachada de cortesías que había mantenido unida la escena. Siguió un silencio sepulcral. El romper de las olas a sus espaldas y el ondear de las banderas al viento eran los únicos sonidos que impedían que el tiempo pareciera haberse congelado. Viserys, momentáneamente aturdido, se quedó mirando a Missandei, inmóvil. Su desesperación aumentaba mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. «Su gracia. Váyase». Ellos, la voz de Missandei flaqueó al empezar a toser violentamente, esforzándose por terminar la frase en valirio. Su pequeño cuerpo temblaba con el esfuerzo y no lograba pronunciar las palabras. «Llévensela. No dejen que le haga daño a su gracia». Krasis finalmente salió de su estado de shock y les dio órdenes a los guardias que estaban detrás de él. Los dueños de esclavos se quedaron atónitos. Ninguno se lo esperaba. Si Viserys descubría sus verdaderas intenciones, el futuro de la Bahía de los Esclavos podría estar en peligro en 2, quizás 3 años. La aniquilación se cernía sobre ellos. El hechicero que acompañaba a los dueños de esclavos también percibió el cambio. Aunque la situación había tomado un giro repentino y caótico, se mantuvo sereno. Después de todo, había previsto la eventual derrota de Viserys. Esto era solo una perturbación momentánea.
Mientras tanto, la mirada de Dani se clavó en la de Missandei. Los ojos dorados de la joven rebosaban sinceridad, y Dani supo al instante que no era una asesina. Debía de haber descubierto algo importante. Esta niña es muy buena, pero ¿cómo la salvo? La mente de Dani iba a 1000 por hora. Si fingían no entender y permitían que los traficantes de esclavos se llevaran a Missandei, seguramente la ejecutarían. Pero si intervenían y la retenían, todo por lo que habían trabajado durante los últimos 4 o 5 meses en la bahía de los esclavos se desmoronaría. Era una situación sin salida. Los planes de Viserys para reformar la esclavitud también se verían comprometidos, y se podrían perder innumerables vidas. Por un instante, Dani quedó paralizada, atrapada entre dos opciones imposibles. Dirigió la mirada hacia Viserys, con la esperanza de que él encontrara una solución. Los demás permanecieron paralizados, sin saber cómo afrontar la delicada situación que se desarrollaba ante ellos. En ese instante, los 2 guardias que Kraznys había enviado corrían hacia Missandei, listos para ejecutarla en segundos. Viserys miró a la niña tendida en el suelo y suspiró para sus adentros. Pequeño traductor, me has puesto en una situación muy difícil. Estaba listo para cumplir con mi papel junto a los dueños de esclavos, pero tuviste que arruinarlo todo. Justo cuando uno de los guardias llegaba junto a Missandei, rozándole el hombro, Viserys dio un paso al frente con rapidez. Agarrándola por la nuca, la levantó del suelo con facilidad. Con menos de 10 años y un peso de apenas 20 o 25 kilos, Missandei se sentía como una pluma en sus manos. Colgando indefensa como un conejo, Missandei pataleaba en el aire. Se preguntó si Viserys había escuchado su advertencia o si todo había sido en vano. Todas las miradas se dirigieron a Viserys. Daenerys, Jorah, el joven Connington y los dueños de esclavos de Astapor, todos expectantes por ver qué haría a continuación. Tras respirar hondo, Viserys habló con una frustración apenas disimulada, con un tono cargado de insatisfacción. Buenos señores de Astapor, ¿es este el tipo de esclavo que pretenden venderme? La tensión era palpable mientras continuaba. Mi ejército ya cuenta con casi 2000 inmaculados, adquiridos mediante regalos y trueques. Su reconocida destreza en la batalla es lo que me ha traído hasta aquí, tras recorrer miles de kilómetros, para reponer mis filas. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Esta es la segunda vez que un esclavo de la bahía de los esclavos me advierte en privado de un complot contra mi vida. Vine aquí para comprar inmaculados, no para involucrarme en sus insignificantes disputas internas. Y si sus inmaculados son tan poco fiables como estos, tendré que reconsiderar la compra. El rostro de Kraznys palideció. Su gracia Viserys, le aseguro que se trata de un incidente aislado. Nadie puede igualar a nuestros inmaculados en combate. Balbuceó, con un nerviosismo palpable. Los demás dueños de esclavos se unieron a la conversación, con voces teñidas de desesperación. Sí, su gracia, por favor, permítanos la oportunidad de identificar quién está saboteando nuestra amistad. Añadió uno de ellos apresuradamente. No me cree, pensó Missandei, mientras un escalofrío de pavor se apoderaba de su corazón. Sus esperanzas se desvanecieron. Temía que sus audaces acciones hubieran condenado a sus hermanos, Marcellen, Mossador y los demás. Pero tras Viserys, los ojos de Oid brillaban de admiración. Comprendió lo que Viserys estaba haciendo. Convertir una situación repentina y caótica en una ventaja. Viserys no solo había apaciguado el arrebato del joven traductor, sino que también se había posicionado al mando de las negociaciones. Su gracia, por favor, entréguenosla, dijo Kraznys con voz tensa y frustrada, señalando a Missandei. Encontraremos a la traidora que se entromete en nuestros asuntos. Al oír hablar a Viserys, la joven traductora, Missandei, ya se había resignado a su destino. Conocía muy bien los horribles castigos que los esclavistas podían infligir. ¿A dónde me enviarían? Se preguntaba. ¿Me obligarían a luchar contra toros o me untarían de miel para alimentar a los osos pardos? Ante la inminencia de la muerte, la mente de Missandei se calmó de forma extraña.
Los dueños de esclavos observaban atentamente a Viserys, ansiosos por recuperar al joven traductor y averiguar qué había sucedido. Su comentario sobre que esta era la segunda advertencia sugería que había un topo entre ellos, una idea que los puso nerviosos. No, dijo Viserys con firmeza, no puedo entregártela. Los traficantes de esclavos intercambiaron miradas de sorpresa e inquietud. ¿Acaso sospecha de nosotros? Kraznys, en particular, sintió una oleada de ansiedad. Si su plan fracasaba, tal vez no quedaría ninguna esperanza para la bahía de los esclavos. Sugiero que la metamos en una jaula y la arrojemos al área de castigo, continuó Viserys. Puede ser ejecutada el mismo día de nuestro acuerdo. La tensión entre los dueños de esclavos disminuyó. Se sintieron aliviados de que Viserys no planeara huir ni alterar su acuerdo. Viserys se volvió hacia el joven Connington y le hizo una señal discreta para que vigilara a Missandei. Connington, que comprendió rápidamente el mensaje, admiró la astucia de Viserys. Al poner a Missandei bajo su vigilancia, se cortaría la comunicación entre ella y el campamento de Viserys, y los dueños de esclavos creerían que aún tenían el control. De esta forma, la vida de Missandei se salvó, por ahora. Agradecemos la confianza que su gracia ha depositado en nosotros, dijo uno de los dueños de esclavos. Hemos preparado un pequeño banquete en su honor y la invitamos a venir a Astapor para que la ciudad pueda deleitarse con su gloria. Kraznys añadió rápidamente. Sí, su gracia, por favor, no hace falta, interrumpió Viserys, rechazando la invitación. Su negativa provocó otra oleada de inquietud entre los traficantes de esclavos. ¿Cuántos inmaculados tenéis disponibles? Preguntó Viserys con voz cortante y directa. Los amos de esclavos vacilaron, momentáneamente confundidos por la pregunta. Su gracia, tenemos 19.000 inmaculados listos para la venta, y otros 12.000 aún en entrenamiento, respondió Kraznys. Me los llevaré a todos, declaró Viserys. A todos y cada uno. Ni un solo inmaculado se salvará. Pero su gracia, protestó uno de los traficantes de esclavos, nunca vendemos inmaculados en entrenamiento. ¿Eso afectaría su? ¿Cómo se utiliza en ese asunto mío?, interrumpió Viserys. Como saben, el usurpador está preparando su próximo movimiento y necesito un gran ejército. Los reclutas reforzarán mis fuerzas. Hizo una pausa antes de continuar. No entraré en Astapor durante unos días. Mientras tanto, discutan entre ustedes y lleguen a un acuerdo sobre el precio, e investiguen lo que está sucediendo en sus filas. Dicho esto, Viserys se dirigió al hechicero Pre. Lord Pre, suba a bordo de mi barco. Sí, su gracia, respondió Pre, aunque no comprendía del todo las intenciones de Viserys. Confiado en que sabía cómo terminaría la obra, siguió a Viserys a bordo del barco, tranquilo y sereno. Mientras la flota permanecía anclada en el puerto, el joven Connington se quedó atrás para vigilar a Missandei, manteniéndose atento mientras el plan de Viserys seguía desarrollándose. Buenos amos, dirigámonos ahora mismo a la plaza de castigo, dijo John Connington con tono firme. Los dueños de esclavos no habían previsto un giro tan brusco de los acontecimientos y estaban claramente disgustados, pero aún así forzaron sonrisas, decididos a seguirles el juego. Ocupémonos de este asunto trivial, ofreció Tal Glasdan, deseoso de arrancarle la verdad a Missandei y descubrir quién estaba saboteando sus planes. De acuerdo, respondió Connington, pero nosotros también estaremos allí. Quiero ver quién intenta sabotear el plan de su gracia para comprar a los Inmaculados. Connington sabía que Viserys quería proteger a la joven traductora y no podía quedarse de brazos cruzados mientras los traficantes de esclavos la torturaban. Por supuesto, asintieron los traficantes de esclavos, disimulando su frustración. Justo cuando el grupo estaba a punto de entrar en la ciudad, Regis se acercó a John Connington. Es culpa mía que esto haya sucedido hoy. Cuando regrese, le rogaré a Dios que me perdone, dijo Regis, con expresión preocupada. No hace falta, respondió Connington. Ya has cumplido con tu deber. Mientras tanto, a bordo del barco, Viserys conversaba con Pre sobre su solicitud de más naves para transportar al ejército de los Inmaculados. Le había pedido a Pre que viajara a Cart con Dan para conseguir los navíos necesarios.
Cuando su gracia llegue a Cart, supongo. Preguntó Pre, dejando clara su preocupación. Por supuesto, le aseguró Viserys. Una vez que entreguemos a los Inmaculados, iré a Cart. Mientras tanto, puedes enseñarme sobre los inmortales. Añadió. Calculo que en 6 meses mi dragón estará listo para cabalgar. Después de ocuparme de Robert, iré a buscarte. Pre asintió, satisfecho con las palabras de Viserys. El poder del hechicero había aumentado notablemente, pero Viserys sabía que aún existía una brecha considerable entre ellos. Sin embargo, no podía permitirse esperar 2 o 3 años a que sus dragones maduraran por completo antes de atacar la bahía de los esclavos y Cart. Para entonces, sus defensas serían aún más fuertes y habrían invertido mucho en armamento resistente a los dragones. Más importante aún, la bahía de los esclavos y Cart estaban lejos de los territorios centrales de Viserys. Lanzar expediciones a gran escala era costoso, y el tiempo apremiaba. Se había predicho que la magia del muro duraría 10 años más cuando se marchara, pero ahora solo quedaban 9. Necesitaba concentrarse en derrotar al Rey de la Noche. A veces, reflexionaba sobre lo mucho más fácil que habría sido todo sin la amenaza latente del Rey de la Noche. Para entonces, ya habría asegurado el trono de hierro y comenzado a consolidar el legado Targaryen. Incluso soñaba con explorar las ruinas de Valiria, pero eso tendría que esperar hasta que Poniente estuviera completamente bajo su control. Su gracia, no se preocupe, dijo Pre con seguridad. Conseguiré suficientes barcos. Los mercaderes y los pura sangre de Cart esperan ansiosamente su llegada. Antes de que Viserys pudiera responder, apareció un soldado que llevaba una caja. La abrió y dejó al descubierto una variedad de coloridas escamas de dragón, que brillaban como piedras preciosas. Estos son mis regalos para ti, dijo Viserys. Su gracia es demasiado generosa, respondió Pre, encantada. Las escamas de dragón eran increíblemente valiosas, no solo como tesoros raros, sino también como potentes materiales alquímicos. Desafortunadamente para muchos, Viserys había restringido su exportación, lo que las hacía aún más escasas en los mercados. Esa misma noche, con sus planes ya definidos, Dany, escoltada por el séquito del joven Connington, se preparó para partir con Pre. Llevó consigo a los guardias Dothrak de Baes, ataviados con armadura, y a 4 dragones. En los 6 meses transcurridos desde que habían abandonado Tyrosh, los dragones habían crecido considerablemente. Ahora cada uno era lo suficientemente grande como para ser montado, y su fuego había pasado de ser naranja a negro, duplicando con creces su intensidad. La escolta que Viserys proporcionó a Dany era formidable, lo suficientemente fuerte como para garantizar su protección durante su viaje a Cart. Tanto los dueños de esclavos de Astapor como Viserys estaban ansiosos por cerrar el trato cuanto antes. Viserys estaba dispuesto a aceptar cualquier precio que ofrecieran, consciente de que la situación lo exigía. Pero para los dueños de esclavos, había mucho más en juego y debían considerar otros factores. Puede que aún no crea que estamos tramando nada, pero si todo sale demasiado bien, empezará a sospechar, murmuró Talgrasdan durante la conversación. Si ponemos un precio demasiado bajo, sin duda levantará sospechas. Mejor digámosle al tonto el precio original. Mientras discutían cómo fijar el precio de los Inmaculados, quedó claro que en realidad no estaban negociando. Su objetivo era encontrar una cifra que no despertara las sospechas de Viserys. Un precio elevado podría provocar su ira. Uno demasiado bajo, y le haría preguntarse qué ocultaban, sobre todo después de la inesperada advertencia de Missandei. Aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que Viserys ya estaba empezando a desconfiar. Al final, los dueños de esclavos llegaron a un acuerdo calculado. Tuvieron en cuenta las acciones de Missandei y el hecho de que Viserys era el mayor comprador de Inmaculados de la historia. Los Inmaculados completamente entrenados se venderían al 30% de su precio original, mientras que los aprendices se venderían al 50%. Si se hubiera tratado de un trato genuino, la mayoría de los dueños de esclavos se habrían sentido profundamente apenados. Pero aunque la venta fue una farsa, cuando Viserys sugirió pagar a plazos, una oleada de inquietud recorrió al grupo.
Su gracia, comenzó Krasnys con vacilación, quizás el Banco de Hierro podría conceder un préstamo. Estoy seguro de que estarían encantados de servir a una familia real. No es que nos opongamos a su plan, pero hizo una pausa, reconsiderando sus palabras. Casi había mencionado la reciente caída del mercado de esclavos, un declive causado en gran medida por las reformas de Viserys. En cambio, se corrigió rápidamente. Más bien, ha habido algunas dificultades financieras menores en la Bahía de los Esclavos y antes de que pudiera terminar, Viserys hizo un gesto con la mano, dando una señal a sus hombres. Estos sacaron varias cajas grandes, que al abrirlas revelaron una deslumbrante colección de escamas de dragón en una amplia gama de colores. Los ojos de los dueños de esclavos se abrieron de par en par al contemplar el tesoro ante ellos. Rojo, azul, plateado, amarillo, verde. Cada escama brillaba como una gema preciosa, irradiando un resplandor hipnotizante. Estas escamas eran incluso más grandes y vibrantes que las que Viserys le había regalado a Pre anteriormente. A veces, Viserys sentía como si hubiera descubierto 7 minas de oro en lugar de criar 7 dragones. Los dragones crecían rápidamente, mudando escamas a medida que lo hacían, así que tenía gente siguiéndolos para recolectar los valiosos restos. De hecho, el negocio de las escamas de dragón casi se había convertido en una industria en sí misma en Tyrosh. Ya conoces el valor de las escamas de dragón, dijo Viserys con suavidad. Las usaré para compensar parte de los gastos, y el resto te será entregado a su debido tiempo. Mientras los dueños de esclavos se maravillaban con las escamas de dragón, su verdadero deseo residía en otra parte: los dragones mismos. Toda aquella negociación, todo aquel regateo, no era más que una farsa. Ellos lo sabían, y Viserys también. Tras un breve intercambio de palabras en privado entre los dueños de esclavos, Krasnys levantó la mano y dijo: trato hecho. Siguiendo su ejemplo, Grazdan, el gordo, el barbudo puntiagudo y el alto, levantaron las manos al unísono, coreando: trato hecho. Un anciano buen amo, ataviado con una toga adornada con perlas, añadió con su voz: trato hecho. Uno a uno, los 8 maestros del bien más poderosos de Astapor, aliviados y casi jubilosos, sellaron su acuerdo con Viserys. Su gracia Viserys, dijo Krasnys con una sonrisa astuta, los 19.000 inmaculados en la Plaza del Orgullo esperan su inspección. ¿Le gustaría pasar revista a su nuevo ejército? Por supuesto, respondió Viserys, logrando contener su entusiasmo. Si no los inspecciono, ¿cómo podré llevar a cabo el plan para acabar con los esclavistas? Pensó, ocultando sus verdaderas intenciones tras una apariencia de calma. Los dueños de esclavos respiraron aliviados. Solo les quedaba traer a Viserys por completo a la ciudad, y su plan se desarrollaría sin contratiempos. Sin embargo, mientras Viserys se preparaba para llevar a casi 1000 hombres de su séquito a Astapor, los dueños de esclavos se mostraron visiblemente inquietos. Ese joven esclavo, comentó Regis con convicción, es la segunda persona en la Bahía de los Esclavos que advierte a su gracia. Usted es responsable de las 9 ciudades libres y los 7 reinos. Un poco de precaución nunca viene mal. Los dueños de esclavos accedieron a regañadientes, convencidos de que no existía peligro real. Seguramente, pensaron, Viserys no sería tan imprudente como para matarlos a todos dentro de las murallas de Astapor. Nadie sería tan insensato como para desafiar a toda la Bahía de los Esclavos dentro de la ciudad. Así, al 8º día de su llegada al puerto, Viserys finalmente entró en Astapor. Al entrar en la ciudad, un largo y lúgubre sonido de cuerno resonó por las calles, una señal que se extendió por toda la ciudad. En el centro de la Plaza del Castigo, Missandei yacía débil dentro de una gran jaula. Durante 7 u 8 días, los esclavistas solo le habían arrojado restos de comida podrida. Aun con ese escaso sustento, apenas lo había probado. Su espíritu estaba destrozado y había perdido las ganas de comer. La mayor tristeza, al parecer, no era el sufrimiento físico, sino la pérdida total de la esperanza. Sin embargo, cuando el sonido grave y lúgubre de la trompeta resonó por toda la ciudad, ella se estremeció involuntariamente y se incorporó de golpe, sobresaltando al guardia que la había estado observando con indolencia.
Diman, un esclavo leal a Viserys, estaba apostado cerca de la jaula. Tanto Viserys como los dueños de esclavos habían acordado colocar guardias alrededor de Missandei, intentando demostrar que actuaban de buena fe y asegurarse de que nadie interfiriera en su destino. Diman había sido puesto al mando después de que el joven Connington fuera reasignado para proteger a Dany. Al reconocer a Diman como uno de los hombres de Viserys, Missandei lo llamó de repente con voz tensa pero urgente. «Ha entrado el rey de cabellos plateados en la ciudad», exclamó, primero en valirio y luego en la lengua común. Diman, sobresaltado por su tono frenético, asintió en silencio. «Rápido. Sáquenlo de la ciudad. Los buenos maestros planean matarlo. Dense prisa», gritó, su voz perforando el aire inmóvil. Diman había estado presente cuando Viserys se reunió con los dueños de esclavos. También había presenciado las desesperadas advertencias de Missandei, pero no comprendía del todo sus motivos. Su única instrucción había sido vigilarla, así que permaneció impasible, sin hacer nada. «Por favor, salva a tu rey. Lo matarán». La voz de Missandei se quebró de desesperación, pero Diman permaneció impasible. «Cállate o te la cerraré yo», ladró el guardia de Astapor, blandiendo un látigo para silenciarla. El pecho de Missandei se agitó al darse cuenta de que nadie la ayudaría. Por mucho que suplicara, Diman no intervendría. Sintió un nudo en el estómago al sentir de nuevo el peso de la desesperanza. «La heroína que podría haber salvado a los esclavos va a morir aquí, en este lugar cruel», pensó, desesperada mientras se dejaba caer contra los barrotes de la jaula. En la Plaza del Orgullo, los Inmaculados permanecían en filas disciplinadas, 100 soldados por formación. De frente, parecían un denso bosque de acero. Desde arriba, se veían como hileras de escudos marrones inquebrantables, cubriendo la plaza en una línea continua. Sobre ellos, un gran dragón surcaba los cielos, pero ninguno de los Inmaculados alzó la vista. Sus cascos, coronados con púas, permanecían firmes mientras un rumor se extendía sigilosamente entre sus filas. Si servían al joven gobernante de cabellos plateados el tiempo suficiente, serían liberados. Si obtenían méritos militares, su camino hacia la libertad sería aún más corto. Libertad. Una palabra extraña para ellos. Aunque sus rostros permanecían impasibles, un fuego parpadeaba en sus ojos, un fuego que no podía extinguirse. Los amos de la bahía de los esclavos habían quebrado sus cuerpos e intentado aplastar sus almas, pero los Inmaculados seguían siendo humanos. Y mientras hubiera esperanza, eran diferentes. Konoira se había convertido en esa esperanza. En cuanto lo vieron, reconocieron el aroma de uno de los suyos. Sin embargo, sus ojos eran diferentes, llenos de vida y vitalidad. Konoira les había contado que había adoptado a 3 niños, quienes heredarían su apellido. Apellidos. Otra palabra extraña para los Inmaculados. Casi todos recordaban en secreto sus nombres y apellidos, aquellos que se vieron obligados a olvidar. Creían que morirían sin nombre, como gusanos aplastados en el campo de batalla o hojas arrastradas por el viento, para no ser recordados jamás. Pero la idea de transmitir un apellido despertaba algo profundo en su interior. Una chispa de identidad largamente enterrada. En ese instante, Konoira se movió entre los Inmaculados, guiando a sus soldados con determinación. Para ellos, era una antorcha en la oscuridad, una llama que atravesaba el vacío. Sin embargo, a pesar de su calidez, no fue suficiente. En el momento en que desapareció de su vista, los Inmaculados sintieron un vacío en el pecho, una profunda sensación de pérdida, como si despertaran de un sueño demasiado pronto. Algunos de los Inmaculados más jóvenes alzaron la vista hacia los buenos maestros en la plataforma. Los 8 buenos maestros más poderosos de Astapor controlaban a casi todos los Inmaculados de la ciudad. Por ahora, su destino estaba en sus manos. Pero todo cambiaría una vez que se entregaran los cetros. Viserys permanecía de pie en la plataforma elevada, observando a la multitud. Casi toda la población esclava de Astapor se había congregado para presenciar el evento, desde el niño más pequeño hasta el esclavo más anciano.
Los únicos ausentes eran los 8 buenos amos, quienes permanecían apartados, aislados en su poder. Viserys volvió a mirar a los 3 dragones que sobrevolaban la plaza. El más grande, un dragón amarillo, había crecido hasta alcanzar el tamaño de una furgoneta, mucho más grande que los dragones jóvenes de la línea temporal original. En la historia de Daenerys, incluso Drogon, el mayor de sus dragones, no era más grande que un avestruz a esa edad. Pero estos dragones, los dragones de Viserys, eran mucho más formidables. Un solo ataque suyo podía reducir a cenizas todo lo que había debajo. Pero antes de que eso pudiera suceder, necesitaba hacerse con el cetro de los Inmaculados. En ese momento, Krasis comenzó su última ronda de alarde sobre los Inmaculados. Su gracia Viserys comenzó, frotándose las manos con entusiasmo, los Inmaculados son los soldados más obedientes que jamás comandará. Lo único que saben hacer es seguir órdenes. Por muy dura que sea la batalla, jamás desertarán ni se rendirán. Solo tienen 2 opciones. O le darán la victoria o morirán en el campo de batalla. Hizo una pausa, esperando una reacción, con los ojos brillantes de expectación. Bien, respondió Viserys secamente tras un largo silencio, sin añadir nada más. Viserys esperaba el cetro, la llave para controlar a los Inmaculados. Miró a su alrededor, pero no vio rastro de él. Su paciencia se estaba agotando. Intuyendo sus pensamientos, Oid dio un paso al frente y preguntó directamente. Los Inmaculados solo obedecen las órdenes de quien posea el cetro. ¿Podemos tenerlo ahora? Ante esto, los dueños de esclavos intercambiaron miradas incómodas. Krasis, quien había estado dirigiendo la conversación, parecía particularmente perturbado. Forzó una sonrisa y respondió. Su gracia, el cetro le será entregado antes de partir con los Inmaculados. ¿Por qué la demora? ¿Por qué me tratan de manera diferente a Daenerys? Pensó Viserys, frustrado. ¿Por qué esperar? Interrumpió Regis, con un tono de impaciencia. Ya hemos negociado el precio. Los dueños de esclavos, sin embargo, tenían sus razones para demorar el proceso. Cuando supieron que Viserys se acercaba, llevaron a cabo una investigación exhaustiva de sus negocios pasados, y un incidente en particular los hizo recelosos. El incidente de Tirosh. Viserys se había hecho con el control de Tirosh con la ayuda de una revuelta de esclavos. Eso, más que nada, los había vuelto cautelosos con él. Por eso, trataban a Viserys de forma muy distinta a como habían tratado a Daenerys. No iban a entregarle el cetro hasta que estuviera a salvo y desaparecido. Su gracia, ha comprado a toda la fuerza de los Inmaculados de una sola vez, lo que significa que ahora tiene en sus manos al ejército más poderoso de la Bahía de los Esclavos y Krasis dejó la frase inconclusa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No podía admitir abiertamente que no confiaban en Viserys debido a su historial de incitar revueltas de esclavos. Eso sería demasiado directo. Al fin y al cabo, sería como ensañarse con un comprador poderoso que está en una situación delicada. ¿Así que me estás diciendo que no trajiste el cetro contigo hoy? Preguntó Viserys, con un tono que denotaba una irritación apenas disimulada. Bueno, es cierto, admitió Krasis con nerviosismo, pero no se preocupe, su gracia, sin duda le proporcionaremos el cetro de los Inmaculados más hermoso. Sin cetro. Una idea audaz cruzó por la mente de Viserys. En ese instante, los dragones que sobrevolaban la zona parecieron intuir sus pensamientos. El más grande, un dragón amarillo, lanzó un rugido agudo mientras se abalanzaba sobre la plataforma. Los dueños de esclavos, que nunca habían visto un dragón de cerca, retrocedieron aterrorizados. Instintivamente, retrocedieron, y sus expresiones, antes seguras, se transformaron en pánico. El tamaño imponente del dragón, ahora tan grande como un carruaje, sembró el terror entre los esclavistas allí reunidos. La sola visión de una bestia de ese tamaño habría bastado para hacerlos temblar, y mucho más un dragón descendiendo sobre ellos. Whoosh whoosh, el sonido de las alas del dragón amarillo llenó el aire mientras se cernía sobre la plataforma, con una envergadura de casi 5 metros. La fuerza del viento que generaba hizo ondear salvajemente las elaboradas túnicas de los dueños de esclavos.
¿Qué está haciendo?, susurró uno de los buenos maestros con temor, al ver cómo Viserys, tranquilo y sereno, daba un ligero salto y montaba con facilidad el lomo del dragón. ¿Ya sabe montar un dragón? ¿Cómo es que nunca lo he visto hacerlo?, murmuró otro dueño de esclavos con incredulidad. Una sensación de pavor los invadió. Ya no se trataba del comprador indeciso con el que creían estar tratando. Era algo mucho más peligroso. El dragón amarillo cambió de postura, batiendo sus alas con fuerza como si se preparara para alzar el vuelo. La fuerza de las ráfagas levantó polvo y escombros, haciendo que los dueños de esclavos retrocedieran tambaleándose. El dragón transportaba a Viserys mientras sobrevolaba a baja altura las cabezas de los Inmaculados, proyectando una enorme sombra sobre la Plaza del Orgullo. Las alas del dragón oscurecieron el sol, y su sombra se extendió sobre las filas disciplinadas que se encontraban abajo. Viserys miró a los soldados que tenía debajo, la mayoría de entre 14 y 20 años. Sus rasgos delataban sus diversos orígenes. Nativos de la Bahía de los Esclavos, Dothraki, hombres de las ciudades libres, ponientes y aquellos de piel morena de las Islas del Verano. Su cabello variaba del negro al rojo, del rubio al amarillo, y todos los tonos intermedios. Ojos grises, verdes, azules y dorados miraban fijamente al frente, sin expresión. Estos soldados habían llegado de todos los rincones del mundo, solo para ser castrados sin piedad y convertidos en guerreros. Ladrillos humanos en un muro sin rostro. De repente, Viserys notó que algunos Inmaculados le lanzaban miradas furtivas desde las filas. Sus ojos no estaban insensibles. De hecho, en ellos brillaba algo inconfundible. Una chispa de esperanza. Alzaron la vista hacia el gran dragón que sobrevolaba la zona y, por primera vez en años, algo se removió en su interior. Viserys sonrió. Sé lo que quieren estos soldados, pensó. La influencia de Conoira se está extendiendo. Les ha demostrado que son más que simples instrumentos de guerra. Anhelan recuperar su humanidad. Inmaculados. Exclamó Viserys con voz grave e imponente. Infundió magia a sus palabras, haciéndolas resonar en la plaza como una tormenta lejana. Su tono era firme, resuelto y lleno de pasión. Los dueños de esclavos en la plataforma alta observaban confundidos, con semblantes cada vez más sombríos. ¿Qué está haciendo?, se preguntaban, desconcertados por su repentina demostración. ¿Acaso intenta dar órdenes directamente a los Inmaculados? Imposible. Murmuró Kraznys para sí mismo, con la voz temblorosa. Nadie puede dar órdenes a los Inmaculados sin el cetro. Es imposible. Pero mientras los amos intercambiaban miradas nerviosas, su confianza flaqueó. Sus ojos, antes llenos de la seguridad de cazadores, ahora reflejaban miedo. Miedo al hombre montado en el dragón. Inmaculados. Exclamó Viserys de nuevo, su voz resonando como un trueno. A partir de este momento, yo, Viserys Targaryen, soy vuestro rey. Y vosotros, y hizo una pausa, su voz cargada de poder, y sois mis guerreros elegidos. Juro defender vuestro derecho a la libertad con mi vida. Sus palabras resonaron en la plaza, haciendo eco en los muros de piedra y llegando a los corazones de quienes escuchaban. Los dueños de esclavos se quedaron paralizados. La respiración de Kraznys era entrecortada y agitada, mientras una sensación de pavor lo invadía. ¿Qué va a hacer?, pensó, sintiendo como si algo mucho más peligroso que un simple hombre lo acechara. Los amos de esclavos se agitaron con inquietud, como si acabaran de oír el rugido de una bestia salvaje. Incluso los animales y las aves cercanas parecían percibirlo. El miedo se extendía por toda la Plaza del Orgullo. Imposible. Nadie puede controlar a los Inmaculados sin el cetro. Exclamó Kraznys, cada palabra más desesperada que la anterior, como si se estuviera ahogando en el pánico. A su alrededor, Jorah, Regis, Oit y los demás sujetaron instintivamente las empuñaduras de sus espadas. Gerrol, silencioso y concentrado, ya había tensado su arco. La tensión en el ambiente era palpable al colocar la flecha en el arco. La voz de Viserys resonó en la plaza como un trueno. Ahora. Os doy vuestra primera orden. Matad a todos los que visten túnicas. Matad a los esclavistas.
Matad a sus guardias. Destruid a cualquiera que os esclavice y luchad por vuestra libertad. Matad. La fuerza de sus palabras era electrizante, resonando en los muros de piedra y conmoviendo los corazones de todos los presentes. No, no puedes. Te ganarás la enemistad de toda la bahía de los esclavos. Gimió Krasnis, con la voz quebrada por el terror. Pero antes de que pudiera pronunciar otra palabra, una sombra cruzó el andén fugazmente. El dragón azul, Virgión, se abalanzó con una velocidad aterradora, clavando sus garras profundamente en la espalda de Krasnis. ¡Ah! Gritó Krasnis mientras el dragón lo elevaba hacia el cielo, sus chillidos resonando por la plaza. A una altura de 300 pies, Virgión lo arrojó de nuevo al suelo como a un muñeco de trapo y, con un rugido, lo atacó con un chorro de llamas negro-rojizas. Justo cuando Krasnis caía en picado al suelo, el dragón verde, Valeris, se abalanzó sobre él, lo atrapó en plena caída y lo lanzó aún más alto. Sus gritos se ahogaron cuando otra oleada de fuego negro rojizo abrasador lo consumió por completo. Los demás dueños de esclavos se quedaron paralizados por el horror, con la boca abierta, mientras su líder era incinerado ante sus ojos. Crujido. La flecha de Gerold se clavó directamente en la boca de Grasdan, el más alto de los buenos maestros. La flecha se alojó profundamente, cortándole el aliento antes de que se desplomara. Tras la muerte instantánea de 2 de los 8 buenos maestros, los demás finalmente comprendieron el plan de Viserys. Incluso los más ingenuos se percataron de la masacre que se estaba desatando. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Protéjanos! ¡Guardias! Gritaban, pero sus voces temblaban de miedo. Los guardias también estaban paralizados, temblando ante la visión de los dragones y la carnicería a su alrededor. Jamás se habían enfrentado a un enemigo así. Un dragón rugiente, llamas carmesí infernales abrazando el cielo. Jorah, Regis y Oid cargaron hacia adelante con las espadas desenvainadas, abatiendo a cualquiera que se interpusiera en su camino. El caos estalló en la plataforma elevada mientras la sangre corría a raudales y los dueños de esclavos intentaban huir desesperadamente. Pero ya era demasiado tarde. En cuestión de instantes, más de la mitad de los buenos maestros yacían muertos o gravemente heridos. En ese instante, los Inmaculados en la plaza entraron en acción. Un amo de esclavos, presa del pánico, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una lanza le atravesara el abdomen. Su séquito pronto se vio rodeado y superado por la implacable fuerza de los Inmaculados. En las gradas, los esclavistas que quedaban intentaron oponer una última y fútil resistencia. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Viserys, montado sobre el dragón amarillo, se abalanzó sobre ellos. Dracarys. Ordenó Viserys. El dragón amarillo desató un torrente de llamas negras y rojas. Siendo el más grande de los dragones, su fuego ardía con la intensidad de brasas rojas como la sangre y la oscuridad de una noche sin estrellas. En segundos, decenas de personas, como antorchas humanas, quedaron esparcidas por el suelo, sus gritos ahogados por el rugido de las llamas. Polvo, acero y fuego se extendieron velozmente por la ciudad. El hedor a pólvora y sangre impregnaba el aire, y el paisaje urbano pronto se tiñó con el caos de la batalla. Al atardecer, la ciudad había caído bajo el control de Viserys, y las ciudades libres temblaban bajo el peso de la conquista del dragón. Desde el mediodía hasta el anochecer, la batalla se desató con una fuerza imparable. Incluso al ponerse el sol, la ciudad, como una bestia salvaje, no daba señales de aquietarse. Las fuerzas de Viserys se apoderaron rápidamente de objetivos de alto valor. Pirámides, tesorerías y depósitos de suministros. Carretas cargadas de oro, plata, gemas, grano y armas fueron transportadas a su flota. En medio de la actividad, un escribano de ojos pequeños llamado Hase, traído de Tirosh, se acercó a Viserys para entregarle su informe. Los contables y escribanos de Astapor, ahora bajo la obligación militar, trabajaron incansablemente para hacer inventario del botín. Su gracia comenzó Hase, el valor total del oro, la plata, las gemas y otras piedras preciosas que hemos confiscado se estima entre 6 y 9 millones de dragones dorados. También hemos adquirido 3.768 armaduras y armas.
En cuanto al grano, controlamos más de 1,4 millones de libras en los almacenes. Sin embargo, incluso con los 70 barcos mercantes que hemos capturado a los esclavistas, es posible que no podamos transportarlo todo. Viserys escuchaba, satisfecho con el resultado. El botín de una sola ciudad le reportó una inmensa riqueza. Sus objetivos habían sido cuidadosamente elegidos. Solo los grandes terratenientes esclavistas que gobernaban desde las pirámides fueron saqueados. Los pequeños propietarios de esclavos y los civiles se libraron de su ira, aunque le importaba poco si caían víctimas de sus propios esclavos rebeldes. Además de los nombres conocidos de Meereen, Yunque y Estapor, las ciudades libres de la Bahía de los Esclavos también incluían Nueva Guis, Tolos y Eliria. Viserys sabía que sería imposible conquistar las 6 ciudades a la vez, por lo que se había centrado en asegurar la riqueza de las 3 más ricas: Meereen, Yunque y Estapor. Y sabía que pronto surgiría la oportunidad perfecta para completar su conquista. Final del capítulo.